Iglesia Tierra Deseable, muy buenos días. Damos un saludo a todos los estudiantes del Ministerio de Enseñanza que hacen parte del Instituto Bíblico Tierra Deseable. Venimos ya con la segunda clase de teología. Estamos estudiando hermenéutica. Recuerde siempre aprendiendo y aplicando, que es el eslogan del Instituto Bíblico. Recuerden también, estudiantes, que si tienen preguntas, inquietudes, ahí en el foro pueden escribir, o el domingo pueden buscarnos y nos vamos a poder encontrar. El domingo me buscan y yo con gusto puedo colaborarles. Así que es el tiempo de seguir estudiando las reglas de interpretación. Hemos venido estudiando reglas de interpretación bíblica, que es todo lo que tiene que ver con hermenéutica. Voy a hacer una pequeña recorderis de todo. Hablamos que la hermenéutica es el tema que estudia la ciencia, que estudia la interpretación de los textos bíblicos. Recuerden que la hermenéutica se utiliza en muchas fases para interpretar muchas otras cosas, pero en este momento nosotros lo vamos a hacer estudio de interpretación de las escrituras. Qué importante estudiar las escrituras, dimos unos puntos ahí y estamos viendo las reglas de interpretación. La regla fundamental que vimos, recuerde eso, la regla fundamental que vimos es que la Biblia es su propio intérprete. O sea, la Biblia se interpreta solita, la Biblia no necesita ni requiere de algo extraordinario de parte de un hombre para poder entenderla. Lo único es que hay que leerla en todo su contexto para poder entender muchos temas. Vimos la primera regla de interpretación también, que es la que tiene que ver con tener en cuenta las palabras en el sentido figurado, es decir, tomar el uso según el uso ordinario de la época en que se escribió. Hablamos de los hebraísmos, palabras como carne, palabras como tierra y este tipo de palabras que están en un sentido figurado, que hay que tomarlo figurado, que hay que tener en cuenta cuando es literal, pero no siempre está literal. Entonces, cuando lo tomamos literal podemos salirnos de lo que la palabra nos quiere enseñar. Y dimos bastantes ejemplos, así que hoy vamos con la tercera regla de interpretación. Tercera regla de interpretación. Esta tercera regla dice lo siguiente: tomar las palabras en su contexto. Tomar las palabras en su contexto, es decir, considerar los versículos anteriores y posteriores para lograr una correcta interpretación de cualquier pasaje escritural, por muy oscuro que éste parezca. Entonces, no se me adelante, porfa, devuélvete un momentico, eso. Entonces, algo que quiero que entiendan muy importante, y es que esta es una de las reglas que más se ha violentado por falta de conocimiento. Muchos caen en esto, o sea, el tomar un versículo para dar una enseñanza y no tener en cuenta el texto y el contexto lo va a llevar a un pretexto, y hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, la tercera regla nos va a enseñar que no debemos tomar versículos fuera del contexto. Dale siguiente, por favor. Entonces, debemos empezar a leer unos versículos antes y continuar leyendo unos versículos después del texto, que pareciera difícil de entender. A veces no logramos entender y comprender es porque no estamos leyendo lo que está antes y lo que está después. Eso es como si a alguien le escribe una carta. ¿Usted cómo va a empezar a leer la carta? Usted no va a empezar a leer la carta de la mitad hacia abajo o a leer la parte final. No va a entender nada. Tienes que leerla toda para poder entender el contexto de lo que le están escribiendo. Las escrituras es exactamente igual. Así que vamos a ver aquí algunos ejemplos, y es importante entender que la sana doctrina y la buena predicación dependen de una buena interpretación de la Biblia. Todo aquel que se para en un púlpito, todo aquel que hace parte de un ministerio en el que enseña o en el que preside, es decir, que está dando una enseñanza desde un lugar, desde un púlpito, es una persona que tiene que estudiar las reglas de interpretación, es una persona que tiene que entenderlo para poder dar la enseñanza y no salirse de la sana doctrina. Vamos a ver 3 versículos que se han usado se han usado de una forma ignorante, ¿verdad? ¿No? Algunos no están buscando hacerlo para hacer daño, pero en cierta manera pues terminan haciendo daño porque la gente termina
interpretando mal las escrituras. Esos 3 versículos que se han usado de una manera incorrecta, se han sacado de su contexto dándole una interpretación incorrecta. Tuercen la palabra de Dios para dar a entender una idea de lo que ellos creen que dice. Entonces, vamos a ahondar en la importancia de esta tercera regla de interpretación. Tomar las palabras en su contexto es muy importante. Y los versículos son los siguientes. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Este versículo, así como está ahí, la gente lo sacó del contexto para decir que tú puedes atar a Satanás, que podemos atar bendición, ¿no? Y entonces ata la bendición y atamos y desatamos y atamos al diablo. Y bueno, puede que lo atan y se les desata, ¿no? Porque al otro domingo otra vez lo están atando. ¿De qué está hablando el versículo? ¿De qué está hablando? Para poder entender ese solo versículo, vamos a mirar ahorita que tenemos que leer todo el contexto. Mira el segundo versículo. Está en Mateo 18:19. Entonces el 18 lo sacaron para enseñar sobre atar y desatar. El 19 dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces dijeron: miren, esto habla de la oración de acuerdo. Entonces ven, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a poner de acuerdo los 3. Entonces, la Biblia dice que si nos ponemos de acuerdo, entonces Dios nos va a dar la respuesta. O sea, el Padre nos va a tener que responder, porque la Biblia dice que si 2 o más se ponen de acuerdo. ¿Será que es eso lo que está hablando ahí? Vamos a mirarlo, vamos a estudiarlo y nos vamos a dar cuenta que nada que ver con eso. Perdón. Tercer versículo, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Bueno, esto generalmente lo usan para una reunión, hacen una convocatoria y llegan 2, 3 personas y entonces ahí mismo sacan el versículo para decir: no, mira, sabes que no importa. La Biblia dice que donde 2 o más, 2 o 3 se reúnen en tu nombre, Él estará allí, entonces el Señor va a estar allí. O sea que si hay 1, el Señor no va a estar. O si hay 2 nomás, el Señor no va a estar. O sea, tienen que ser 2 o 3 para que el Señor esté ahí. ¿Me entiendes? O sea, todo totalmente fuera del contexto. Entonces, cuando miramos el contexto, vamos a tener más claridad, porque desafortunadamente muchas personas citan erróneamente estos versículos, ¿no? Para dar a entender algo que no es lo que está enseñando la Biblia, que no es lo que está enseñando el escritor a Mateo, que es el que nos va a dar la enseñanza. Entonces, vamos a mirar el contexto, lo que les estoy diciendo, versículos anteriores y posteriores, para poder entender esto. Entonces, retomemos el contexto general. Y en Mateo, vamos a tener que ir hasta Mateo capítulo 18, verso 1. Dale la siguiente, por favor. Entonces, de estos 3 versículos fuera del contexto salieron estas 3 enseñanzas de Raz. Las dije ahorita: atar demonios, oración de acuerdo y la oración de 3 para que Dios responda más rápido. O sea, ¿quieres que Dios te responda rápido? Entonces pónganse de acuerdo, ¿no? Y así le van a doblar el brazo a Dios y de esa manera el Señor le tiene que contestar, porque la Biblia dice. Bueno, vamos a mirarlo. Entonces vamos al contexto. Doctrina de atar demonios, Mateo 18:18. La pregunta es: ¿nos mandó Jesús a atar demonios? Esa es la pregunta. La vamos a responder en el estudio del contexto. Iniciamos con Mateo 18:1. Entonces nos fuimos hasta el versículo 1:18. Y mira lo que dice acá: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, ahí está, a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no es que sea un bebé, que sea un niño, no, sino que tenga la naturaleza del niño, que es inocente, ¿verdad? Entonces les dice que si no se vuelven como ellos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se que humille como este niño, o sea, un niño le cuenta cualquier cosa y él se lo cree, ¿verdad? Ese es el mayor en el reino de los cielos.
y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como ese, a mí me recibe. Entonces, si vemos el versículo 1 al 5, primero no habla de demonios. O sea, no, yo no veo no veo a Satanás, no veo que estén atando a Satanás, no veo al demonio por ningún lado, no veo nada de atar. ¿Qué está hablando en el contexto de Mateo del 1 al 5? ¿Cierto? Se refiere a la actitud humilde del niño. Dale la siguiente, por favor. Vamos a mirar el 6, pero devuélvete, qué pena, ahí. ¿De qué está hablando ahí? Ahorita vamos a ver un resumen. Entonces, se refiere a la actitud humilde de un niño o un adulto, pero que debe actuar de una forma humilde. Eso es lo que está hablando. El contexto es un niño, de tener la actitud de un niño. Versículos siguientes. Seguimos con el contexto. Entonces dice en el 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, sigue hablando en el contexto de los niños, ¿sí? Que creen en mí, dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, pero es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, o sea, debido a lo anterior, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno del fuego. Vean esto acá, contexto. Está hablando de un niño, actitud de tener de un niño. Luego habla de no hacer tropezar a esos niños. Esos niños pueden ser una persona nueva que llega al evangelio, ¿verdad? Que con mi actitud o con mis enseñanzas puedo hacer que él se vaya hacia el lado que no es, al que no le corresponde. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado de ser tropiezo para esos niños. Pero si ves, ahí no habla de atar al diablo, no habla de Satanás. Satanás no está por ningún lado. Entonces, dése cuenta que vamos mirando el contexto y no nos está hablando del tema de atar demonios, de la oración de acuerdo, ni de que donde si dos o tres se ponen de acuerdo, no está hablando de eso en el contexto. Sigamos, siguiente. Verso 10. Entonces, dice, mirad que no os menospreciéis unos a uno de estos pequeños. Está hablando en el contexto de los pequeños, del niño, de tener la actitud del niño o de la persona que es como un niño, digamos, que llega al evangelio. Bueno, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes y a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, ¿no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños? Entonces, dése cuenta que en el contexto está hablando de un niño, sigue hablando del niño, pero que ser piedra de tropiezo, o inclusive dice que si usted es piedra de tropiezo, mejor es que le pongan una piedra de molino, de asno, ¿no? Que es algo grandísimo, pesado, mejor dicho, que lo ahoguen a hacer caer a uno de estos, pero que si hay algo que te lleva a caer, tus ojos, tu cuerpo, ¿no? Que lo quites de ahí, ¿no? Pero todo viene a este versículo a hablar de aquella ovejita que se pierde y cómo el Señor deja allí las 99 y va y busca la ovejita. Tampoco veo aquí al diablo ni atar a Satanás, no, nada que ver con nada de lo que estamos estudiando. Entonces, en ningún lado está hablando de Satanás, en ningún lado está hablando del diablo. Versículo siguiente, seguimos en el contexto. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, volviendo atrás, vuélvete una por favor, volviendo aquí, quiero hacer un pequeño resumen. Entonces, el versículo 6 al 9 está hablando de los tropiezos que hay por aquel, pero hay de aquel porque vienen los tropiezos, ¿no? Entonces, el versículo 10 al 14 habla de cuando alguien es estorbado, es como una oveja perdida, es lo que está hablando aquí, ¿no? En particular el versículo 14 dice que se pierde, así que se pierda, pero ese se pierda es la palabra griega apolumi, que no es perder la salvación, sino perder la paz y la comunión con Dios. Cuando tú pecas, ¿verdad? ¿Qué pierdes? Pierdes la relación con Dios, ¿no? Entonces, debido a todo eso, en el versículo que sigue, que fue lo que leímos, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Por tanto, ¿no? Si hay un conflicto, si hay un problema con alguien en la iglesia, si tiene un problema con un hermano, lo que está diciendo la palabra es, si alguien peca o si tienes un conflicto, ¿qué dice? Primero, ve y repréndele tú y él solo. Es decir, tú vas y le dices, ven, ¿qué te pasa, hermano? ¿Cuál es el problema? Veo que estás molesto, te herí, te ofendí, y tratas de resolver el inconveniente con él solo, ¿verdad? Dice, si te oye, has ganado a tu hermano. Ok, si él lo escuchó, entonces muy lindo, vuelven y recuperan su relación con Dios y no hay ningún problema. Pero dice, más si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2. Entonces dése cuenta que lo primero es ir con él solo, luego viene con 2 testigos, 2 personas, y le dicen, venga hermano, acompáñame allí, necesito hablar con esta persona. Ven, ¿qué te pasa? Mira, acá hay unos testigos, quiero hablar y quiero que resolvamos los inconvenientes. Y busca resolver el problema, pero dice, para que en boca de 2 o 3 conste todo lo que se va a decir allí. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil o publicano. Entonces lo tercero ya es que llevarlo con el pastor, hablar con los líderes de la iglesia y decirle, mire, tenemos este inconveniente y yo ya he pedido perdón, yo ya he hecho esto y eso, pero él no ha querido resolver nada. Aquí no está hablando del diablo, aquí está hablando de resolver problemas entre hermanos, de disciplina y de ejercer disciplina. De eso es lo que está hablando acá, ¿verdad? Siguiente. Mateo 18, 18. Entonces volvemos a Mateo 18 con el que empezamos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Dense cuenta que está hablando de atar y desatar en un contexto de un niño, luego el niño de ser como ese niño, ¿verdad? Humilde, de reconocer, de no ser tropiezo para esos niños. No está hablando del diablo, no está hablando de Satanás, no está hablando de atar al diablo, de atar a Satanás, de atar bendición. Entonces, todo lo que tú ates en la, ¿qué significa? Que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. En el contexto está hablando acerca de resolver conflictos, de resolver problemas. Escúchame bien, cuando tú perdonas, estás desatando, pero cuando no perdonas, esa persona queda atada. De eso está hablando. Luego el 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Todo el contexto de Mateo está hablando una parte acerca de ser como niños, de la actitud humilde, de la oveja que puede perderse por conflictos, o sea, porque podemos ser tropiezo, pero luego está hablando de reconciliarnos de cuando hay problemas y conflictos, pero por ningún lado está hablando de atar al diablo. Y ese 21 en el contexto me da exactamente en el clavo de lo que está hablando, porque el Señor les está dando la enseñanza y Pedro está ahí, y ahora Pedro se le acerca al Señor y le dice, espérate Señor, tú dices que yo ato, entonces yo tengo que atar y desatar, es decir, yo tengo que perdonar, cuando no perdono, ato, cuando perdono, desato, ¿no? Y entonces todo eso yo lo hago y tú lo haces en el cielo, cuando yo perdono algo, pues tú lo perdonas también. Ok, venga Señor, pero una preguntita.
¿Y cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Bueno, eso era lo que decía la ley, lo que decían ellos. Entonces lo perdono 7 veces y ya. Y el Señor le dice, no, Pedrito, no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Todo tiene que ver con el perdón, con la disciplina, con la restauración. Todo tiene que ver, nada tiene que ver con el diablo. Entonces den cuenta, queridos hermanos, que cuando nosotros no estamos metidos ahí en el contexto, pues vamos a sacar todo de el contexto. Ahora, cuando tú sigues leyendo después Mateo 18, del que sigue, entonces no lo pases todavía. Sí, algo muy interesante para confirmar de que está hablando del perdón, y es uno que pide prestado y entonces a él le perdonan la deuda, pero ese que le perdonaron la deuda, que era una deuda impagable, ¿no? Va y ejecuta a uno que le debía menos y va y lo ejecuta y nunca tuvo misericordia como la tuvieron con él. Y si sigue leyendo, en el contexto está hablando del perdón, ¿no? Entonces, el resumen, ¿cuál es el resumen aquí de Mateo 18? Muy fácil. Habla de la actitud humilde que debemos tener. Segundo, de no ser tropiezo. Tercero, resolver conflictos entre nosotros. Cuarta, ejercer disciplina. Y habla del perdón. Nunca habla de atar demonios. Mire qué interesante, ¿verdad? Entonces, en ninguno habla acerca de poder tener allí de atar a Satanás y atar a los demonios. ¿Dónde está el diablo en todo el capítulo? En ninguna parte habla acerca de eso. Habla de la actitud, habla del tropiezo, habla de ejercer disciplina y habla del perdón. Qué importante ejercer disciplina en la iglesia. Hay que ejercer disciplina cuando las ovejitas, cuando los miembros de la iglesia no están en orden, no están de acuerdo a lo que Dios demanda, hay que ejercer disciplina. Cuando la gente hay conflictos, cuando tienen problemas, hay que ejercer disciplina. Y cuando hablamos de ejercer disciplina, hablamos de atar y desatar. Vamos a verlo. Siguiente. Entonces, otro texto mal interpretado. Mateo 16, 13. Vinieron a Jesús a la región de Cesarea de Filipo, viniendo Jesús, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Ok. Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Otro versículo muy mal interpretado, que estamos mirando el contexto, ¿verdad? Porque luego en el 17 dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces mira acá, está hablando el Señor con sus discípulos, ¿verdad? Y el Señor le está dando a Pedro, está hablando con todos acerca de quién era él. Y el único que recibió una revelación de quién era Jesús fue Pedro. Y Pedro tuvo la osadía de pararse y decirle que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces Jesús lo bendice, le dice, bueno, eres muy dichoso, eres muy feliz, bienaventurado, ¿sabes? Pero no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es maravilloso, ¿verdad? Y mira lo que le dice en el siguiente versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro es Petros, piedra pequeña. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? No es que le está diciendo a Pedro que él es la roca, porque Pedro es Petros, piedra pequeña, sino que la roca es Cristo. Y sobre esa roca es que edificará la iglesia del Señor. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Ahora dice en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Qué interesante, póngale cuidado.
Entonces la gente dice, Mori, si ve, mira, ahí sí dice que podemos atar, porque la Biblia dice que todo lo que atar en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Entonces yo ato bendición aquí en la tierra, y en el cielo viene la bendición, y yo ato y desato. No está hablando del diablo tampoco, porque ya vimos el contexto, lo empezamos a leer desde arriba, ¿no? Jesús está reunido con sus discípulos, ¿verdad? Entonces, así como en Mateo 18, toda aplicación que le den acerca de atar al diablo, pues está fuera del contexto, porque está hablando de disciplina, del perdón, ¿no? Y no está hablando absolutamente de nada diferente. Entonces, aquí en Mateo 18, en Mateo 16, está hablando acerca de Pedro, que le da algo interesante. Primero, porque él recibe la revelación. Ahora, escúchenme bien, todos recibieron e hicieron lo que voy a explicar ahorita, todos. Pero Pedro fue el que recibió la revelación. Entonces vamos a estudiar este pasaje. Entonces este pasaje también que ha sacado el contexto para sostener doctrina de atar demonios, pero el pasaje no habla del diablo por ningún lado. ¿De qué está hablando? Entonces las llaves de las que está hablando ahí, las llaves del reino de los cielos, son un símbolo de autoridad. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, las llaves son un símbolo ¿de qué? De autoridad. Más concretamente, de la autoridad para predicar la palabra de Dios. En este caso, para abrir y tener acceso al reino de los cielos. Entonces, escucha bien. El Señor le está diciendo a Pedro, y te daré las llaves del reino. Las llaves del reino. Y el Hades no va a prevalecer sobre la iglesia. Entonces, le estoy dando la autoridad, ¿no? Las llaves, la autoridad para que predique la palabra y para que vayas y abra y tenga acceso al reino de los cielos. Entonces, escúchame bien, cuando tú hablas y cuando predicas la palabra y cuando enseñas la palabra, tú estás desatando a la persona. ¿Cómo viene la gente a la iglesia? Vienen atados. ¿Atados a qué? A sus pecados, vienen atados a los problemas, vienen atados a una cantidad de situaciones. Pero cuando predicamos la palabra, la gente es ¿qué? Desatada. ¿Y quiénes hacen eso? Los líderes, los que gobiernan la iglesia, los pastores. Y se nos da la autoridad, se le dio a Pedro. Cuando predicamos la palabra y la persona acepta a Jesús, los estamos desatando. Y todo lo que desate en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, todo aquel que es perdonado y que se le lleva, que conozca a Jesús, que su vida sea cambiada y transformada, inmediatamente en los cielos sucede exactamente lo mismo. Siguiente. Pero cuando no aceptan la palabra, ¿cómo quedan? Quedan atados. Me da tristeza en muchos lugares donde es un circo la iglesia, donde no enseña la palabra, donde solo quieren pasarla chévere, la quieren pasar bien, no digas pecado, no digas esto, no digas lo otro, aquí venimos a pasarla rico y no les dicen la verdad, no les enseña la palabra, no les dicen, oye, tú estás en pecado, tienes que cambiar. Esos lugares donde le están diciendo, ven, Dios te ama tal como eres. No, Dios no te ama tal como eres, Dios te ama a pesar de lo que eres, tú no eres nada especial. Cuando vienes a Cristo y Dios te perdona, eres una persona especial. Tú tienes que venir a Cristo no con esa actitud de que Dios me ama tal como soy, no, porque si Dios te amara tal como soy, no necesitarías aceptarlo a Él para ser cambiado y transformado. Entonces, cuando te enseñamos la palabra y decimos, mire, tú eres un pecador, tú no eres nada especial, tú eres un pecador y necesitas arrepentirte y necesitas venir y humillarte delante de Dios, en ese momento esa persona queda desatada. Por la palabra, no por lo que yo diga, sino por lo que dicen las escrituras. Verso siguiente. Entonces, atar en griego, la palabra atar en griego es deo. ¿Qué significa? Encadenar, ligar, prender, poner preso, sujetar, poner límites, inhabilitar, subyugar. Eso es atar. Entonces, cuando la gente viene a la iglesia, la atamos a la palabra, la encadenamos a la palabra, pero son libres, los ligamos, los prendemos, los ponemos presos, los subyugamos, los inhabilitamos al pecado. Eso es atar. Y desatar es dúo, que es aflojar, soltar, libre, abrir, soltar las cadenas, derribar, desatar, deshacer, destruir, quebrantar, quitar, soltar. Entonces, desatar es soltar, dar libertad. Entonces, si la gente viene y recibe palabra en una iglesia, van a quedar libres, van a ser desatados completamente. Amén. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Seguimos ahí. Entonces dice aquí, ¿a quiénes se les dio la autoridad para disciplinar? Entonces, la palabra, yo les estaba diciendo ahorita que hablaba de la disciplina cuando dice, cuando
Cuando uno viene y tiene una falla, entonces ve con él, y si no ve con 2 o 3 testigos, y si no, llévalo a la iglesia. Ahí están hablando de disciplina. En el contexto de los 2 capítulos podemos hablar también de ejercer disciplina. Atar y desatar tiene que ver no solamente con dejar libres, sino predicarle la palabra y que sean desatados del pecado, atados al Señor, sino que también tiene que ver con la disciplina. Entonces, ahora, aquí vemos que Pedro fue el primero en predicar la palabra a judíos, ¿verdad? Y desató a los judíos de la ley. Y miren lo interesante, los judíos estaban a su ley. No, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. No, hay que ayunar, hay que mandando a circuncidar, hay que hacer esto, ¿sí? Estaban atados a una ley que no los hacía libres, estaban atados a esa ley. Pero cuando Pedro va y predica a los judíos y a los gentiles, los desata por medio de las escrituras. Le dicen, ya no se trata de la ley, ya se trata de Jesús, se trata de la gracia. Por gracia sois salvos. Y empieza a hablarles, haciéndolos libres ¿de qué? Del pecado. Entonces, cuando predicamos, las personas aceptan a Jesús en sus vidas, ¿qué pasa? Los estamos desatando. Pero cuando no aceptan la palabra, quedan atados. A eso se refiere atar y desatar en este contexto. Entonces, si los cristianos en la actualidad comprendiéramos mejor el tema de esto, de lo que está hablando, y de la disciplina en la iglesia, que es el punto que sigue, pues hermano, esto sería algo maravilloso, porque no interpretaríamos mal las escrituras. Entonces, no está hablando del diablo en ninguno de los 2 versículos, no está hablando de atar a Satanás en ninguno. Ya vimos que está hablando de otros temas en el capítulo 18. Y en el capítulo que vimos ahorita está hablando acerca de otro tema totalmente diferente, y no habla de atar al diablo. Es más, les voy a decir algo, Jesús nunca habló de atar al diablo, Jesús habló de echar fuera demonios. Amén. Ok, entonces, ¿qué es la disciplina? La disciplina en la iglesia es muy importante, hay que ejercerla. Miren lo que dice acerca de la disciplina. En 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oiga, en la iglesia, escúcheme bien, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia donde se movían en dones, donde hablaban en lenguas, donde profetizaban, donde era una iglesia tremenda, una iglesia con un activismo impresionante. Pero dice Pablo, oye, espérate un momentico, ahí hay un problema, se oye que hay entre vosotros en la iglesia, fornicación, y tal fornicación que cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice Pablo, ¿qué está pasando? Es que ni lo que hacen afuera, ¿cómo lo están haciendo en la iglesia? Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿Cómo así que ustedes no han hecho nada? ¿Cómo ustedes han permitido eso? ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué hay que hacer con esa persona? Hay que tomar la rienda, hay que quitarlo de medio de nosotros. Póngale cuidado. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Se ha entregado a quién? A Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Escúchame bien. Pablo está hablando acá de un caso de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Así de sencillo. Y estaba en la iglesia. Y Pablo dice, venga, ustedes se envanecieron, ¿qué les pasó? Venga, ejerzan disciplina sobre este señor. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que desligarlo, tienen que sacarlo de la iglesia. No, ella, escúchame bien, no dice sáquelo y échelo, no. Llámele la atención, venga y hablen con él. Entonces le dice, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Entregado a Satanás por qué? Pues un hombre que está en pecado en medio de la iglesia, pues es un hombre que no pertenece a la iglesia, que no está en santidad, pues es un hombre que tiene que ser entregado al enemigo, al diablo. Entonces lo entregan al diablo, ¿para qué? Para que destruya la carne, para destruir sus obras, las obras de la carne, todo lo que hay en él, para que el Espíritu de Dios sea salvo en el día del Señor Jesús. Escúchame bien, este hombre del que habla acá, se ejerció disciplina sobre él, tuvieron que tomar decisiones sobre este hombre, hacerlo a un lado, no echarlo, sino hacerlo a un lado y decirle, quédate ahí quietico, no vas a poder hacer nada en la iglesia, no vas a poder servir, no vas a poder ayudar, no vas a poder nada, absolutamente nada, hasta que recapacite, ¿verdad? Y se dé cuenta que Satanás no es su padre, sino que su padre es Jesús. Y ese hombre
El que habla Pablo acá, pues después va a encontrar algo interesante. Entonces Pablo dice que el pecador se ha quitado de la iglesia, ¿verdad? Porque no se había arrepentido. Fue reprendido, tal vez le dijeron, lo llamaron, le dijeron y no hizo caso, ¿verdad? Y el versículo 3 Pablo dice, yo ya he juzgado, es decir, ya tomé la determinación, ya decidí quitar al pecado, el que tenía la autoridad, los líderes estuvieron de acuerdo y ahí hicieron eso. Ay, hermano, ¿y dónde está el amor? ¿Cómo así? El amor. ¿Dónde está el amor? Bueno, disciplinar es parte del amor. Dice la palabra que el Dios al que ama disciplina, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Verso 5. Entréguenlo a Satanás, ¿qué significa? De sacarlo de la iglesia, desligarlo del liderazgo, desligarlo de lo que hace para la iglesia, ¿verdad? Dejarlo en los dominios, atado, subyugado. No puede participar en nada de la iglesia hasta que se arrepienta, porque está en pecado. Los líderes son los responsables de ejercer la disciplina para que el pecador se arrepienta. Y eso es parte de lo que está hablando en los capítulos que vimos, en el contexto. Siguiente, por favor. Segunda de Corintios 2:5. Miren lo que pasó, pero si alguno me ha causado tristeza, aquí en Segunda de Corintios van a hablar del mismo personaje, ¿verdad? Pero mire lo que ocurrió. El hombre se arrepiente y mire lo que pasa. Si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debíais perdonarle y consolarle. Es decir, ya se había arrepentido. Para lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Es el mismo tipo, es el mismo personaje. Porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, desligáis, desatáis, ¿no? Yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Wow, tremendo, ¿verdad? Disciplina en la iglesia. Siguiente. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Esta es la tercera vez, dice en el 13:1, en el contexto, le dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de 2 o 3 testigos. ¿Por boca de qué? De 2 o 3 testigos, lo que vimos en el contexto de Mateo 18. Entonces dice, se decidirá todo asunto. He dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo, a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente y voy a ejercer disciplina. En el capítulo 12 está diciendo todos los problemas que habían, ¿verdad? Y que no había habido arrepentimiento. Y en el capítulo 13 les dice, ok, voy a ir, voy a tener testigos, vamos a reunirnos y vamos a mirar todo asunto, pero si no hay un cambio y una transformación, no voy a ser indulgente, voy a tomar decisiones y voy a tener que llevarlos en orden. Entonces, dése cuenta que la disciplina de la iglesia es fundamental y es muy importante. Verso siguiente. Estamos hablando de disciplina de la iglesia. Entonces, Timoteo 1:18 dice, ese mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Acá está tremendo. Timoteo le está dando, Pablo le está diciendo, mira, tienes un llamado, tú eres un hombre de Dios, tienes que mantener la fe y la buena conciencia. Y deseche aquellos que naufragaron. Y sabes que acá hay algo interesante. Hermano, no puedes decir los nombres. No digas los nombres. Di el pecador, pero no dice el nombre. Pero déjame decirte, Pablo enseña aquí los nombres, Himeneo y Alejandro.
¿Qué pasó con ellos? Bueno, pues están enseñando cosas que no tenían que enseñar, torciendo la palabra de Dios, y dice que los entregó a Satanás, lo mismo que hicieron con el pecador, porque estaban pecando para que no blasfemaran. Verso siguiente. Y vuelve acá a lo mismo, con los mismos personajes, segunda de Timoteo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. O sea, hable la verdad, hable la palabra. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Fileto, son los mismos, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ellos están hablando de que ya Jesús había resucitado, basados en un versículo y en un versículo por allá que encontraron en Tesalonicenses. ¿Y qué estaban haciendo? Trastornando la fe de algunos. Cuando alguien trastorna la fe, cuando alguien enseña lo que no es la Biblia, hay que sujetarlo, hay que ponerlo en disciplina, hay que desligarlo. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Qué tremendo. Disciplina en la iglesia a alguien que está enseñando lo que no es correcto, lo que no hay. Himeneo y Fileto no estaban siendo vasos útiles, estaban deshonrando al Señor. En consecuencia, Pablo ejerció disciplina según la primera carta a Timoteo. Himeneo ya había sido disciplinado, fue atado, fue ligado, ¿cierto? Y su mención en la segunda carta nos muestra que este siguió en sus malos caminos. Y esto que sugiere Himeneo pidió perdón y le permitió entrar. Fue desatado, pero volvió a dar mal fruto. Entonces, al final Pablo lo ató por medio de la disciplina y ya no le permitió más el acceso. Verso siguiente. Primera de Timoteo 3:10, si alguien causa divisiones entre los creyentes, hazles una advertencia. Si lo vuelve a hacer, adviértele otra vez, ya van dos. Y si sigue causando divisiones, expúlsalo de la iglesia. Tú sabes que alguien así tiene la mente retorcida y sus pecados lo condenan. ¿Qué dice ahí? Deslíguelo, hágalo a un lado, sáquelo, átelo, disciplínelo. Eso es lo que está diciendo ahí en cuanto a la disciplina. ¿A quién? A quien cause divisiones. No podemos vivir con alguien que cause divisiones en la iglesia. Tenemos que ejercer disciplina con amor, pero hay que sentarlo y hay que esperar que él se arrepiente. Y una vez se arrepiente hay que hacer lo que hay que hacer. Hechos 15:24. Por cuanto hemos oído que algunos se han salido de nosotros, se fueron de acá, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. O sea, los querían, como hoy en día, ¿no? Los famosos judaizantes. Quieren volver atrás a la ley, y eso es lo que estaba pasando en Hechos. Y Pablo les llama la atención, ¿quién les está diciendo que tienen que volver y los están perturbando? Hoy muchos están totalmente perturbados con estos temas. Nos ha parecido bien, dice, habiendo llegado a un acuerdo, ahí está la iglesia, ¿no? Elegir varones y enviaros a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Siguiente. Desataron que ejercieron disciplina ahí con aquellos que estaban enseñando mal. Y este último que quiero mirarlo, el hombre fuerte, atar al hombre fuerte. No, es que el hombre fuerte en Colombia vamos a atar al hombre fuerte, el narcotráfico. No, el hombre fuerte en Colombia es la violencia, no, la guerrilla. Entonces vamos a atar al hombre fuerte. Y eso está en Mateo 22 al 32. Entonces tienes que leer todo Mateo 22, 32, ¿ve? Para entender lo siguiente. Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá sacar su casa? Escúcheme bien, en el contexto Jesús echa fuera demonios de una persona, ¿verdad? Allí estaban todos los judíos, los maestros de la ley y se vinieron contra él, le dijeron, no, es que usted echa a Satanás por Belcebú. Y ella dice, ¿cómo yo voy a poder, cómo una casa puede estar dividida, separada? Es imposible, ¿no? Entonces, luego en el verso 29, Jesús le dice,
Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá sacar su casa. La pregunta es, ¿Jesús estaba diciendo acá que teníamos que atar a al hombre fuerte? Ahora, una pregunta, si el hombre fuerte aquí es Satanás, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué tiene de bueno Satanás para saquearle? Tiene sentido. Entonces el hombre fuerte lo han relacionado con en muchas cosas, pero veamos el contexto. ¿Nos da orden de atar al hombre fuerte? Ninguna parte ahí que la Biblia diga. Jesús no está enseñando a los discípulos a atar a los demonios, está contestando a los fariseos que lo acusaron, ¿no? Los fariseos lo están acusando de que echaba a los demonios por Belcebú, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Les está dando una respuesta, les está respondiendo a su pregunta. Siguiente. Está hablando sobre sí mismo porque lo están cuestionando a él, está hablando de él, de Jesús. Y cuando se refiere al hombre fuerte, está hablando ahora sí del diablo, ¿no? Entonces, ¿quién es el que puede atar? Si alguno le ata, Jesús nomás. Debe entenderse que estas cosas las hace Jesús como Dios, ¿no? Entonces, en el contexto de los escribas y los fariseos en Jerusalén decían que tenía a Belcebú, ¿no? Y que por el príncipe de los demonios él echaba fuera demonios. Entonces, y habiéndolo llamado, dice, le habla por parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Les dice Jesús. Déjalo ahí, estoy mirando el contexto, ¿no? Entonces, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo, se divide. No puede permanecer sino que ha llegado a su fin. Nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Solamente así podrá saquear la casa. De cierto os digo que los pecados y las blasfemias, cualesquiera que sean, les serán perdonadas a los hijos de los hombres, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, sino el reo de juicio eterno. Es que ellos habían dicho, tiene espíritu impuro. Note que Jesús no les enseña a sus seguidores ni a los discípulos a atar al hombre fuerte. Al contrario, Él está respondiendo a esa crítica en contra de lo que le decían, ¿no? Nadie inteligentemente puede oponerse a lo que estamos estudiando, a lo que está diciendo ahí. Entonces, si no fue el poder de Satanás lo que Jesús usó para sacar fuera demonios, entonces ¿cuál fue el uso? Tenía que ser un poder más fuerte que el de Satanás, más fuerte. Tenía que ser el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús habla metafóricamente de Satanás comparándolo con un hombre fuerte. Entonces, ahí la metáfora del hombre fuerte de Satanás, la comparación que él hace, ¿no? Fuerte que guarda sus posesiones. Entonces, el único capaz de tomar las posesiones del hombre fuerte tenía que ser alguien más poderoso. ¿Y quién era? Jesús mismo, porque Jesús mismo es Dios. Esa es la explicación verdadera de cómo Jesús sacaba demonios. Le estaba diciendo y les estaba dando la respuesta. Entonces, ese pasaje que menciona al hombre fuerte, ¿no? Como lo hacen pasajes similares en Mateo y Lucas, no justifica la teoría de que tenemos que atar al hombre fuerte en las ciudades. Además, cuando examinamos el resto del Nuevo Testamento, no encontramos ningún ejemplo donde se le dé la orden a alguien de atar o que anden atando hombres fuertes en las ciudades, o instrucciones para que lo hicieran. Podemos concluir con certeza entonces que no es bíblico para ningún cristiano intentar atar o quitar el poder del supuesto espíritu maligno conocido como el hombre fuerte sobre una ciudad o área geográfica. Ningún lado está dando esa instrucción. Dale, siguiente. Atar al hombre fuerte. Entonces está hablando de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Atar aquí es poner límites y Satanás está limitado. Claro, Satanás, escúcheme bien, la obra de Cristo, cuando Jesús muere en la cruz, ¿verdad? El Señor va hasta allí, quita y hace la obra que tenía que hacer, ¿verdad? Con Satanás y a Satanás le puso límites. La obra de Cristo le pone límites. Entonces, nada sucede si Dios no lo permite. Si lo ves en Job pasó por la prueba fue porque Dios lo permitió. No, Satanás no pudo hacer nada porque fue y pidió permiso. Entonces, nada se lo permite. La acción de atar al diablo es exclusivamente de Jesús, no hay otro. No es un mandamiento. Aquí le contesta solamente a los fariseos respondiéndole su pregunta.
Mateo 12:32. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en ni en el siglo venidero. Está hablando de blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Darle todo el poder y la autoridad a Satanás como si fuera a Jesús como si fuera el diablo, o darle el poder a Satanás como si fuera el Espíritu Santo. Siguiente. La blasfemia contra el Espíritu Santo, según el contexto, consiste en atribuirle autoridad a Satanás. Es decir, que el diablo puede hacer lo que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Nunca. Eso es blasfemar y ese es el pecado imperdonable. Siguiente. Entonces, la obra de Cristo en la cruz, Satanás fue subyugado por medio de la muerte. Jesús inhabilitó al diablo. Primera Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Habla de Jesús. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, ¿que permanece en quién? En Cristo, no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios que le puso el Señor en él, ¿cierto? No puede pecar porque es nacido de Dios. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Satanás quedó subyugado totalmente, le quitaron todo el poder. Siguiente. Apocalipsis 21, el único versículo donde habla de atar al diablo. Vi al ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pero no lo hizo nadie, lo hizo un ángel, dadas las instrucciones por el Señor, ¿verdad? Es el único donde dice que ataron a Satanás. Siguiente. Juan 10:10, otro versículo fuera de contexto. Y estos son versículos sacados fuera de contexto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La pregunta es, ¿el ladrón ahí es Satanás? ¿Quién es el ladrón aquí? Bueno, si lees el contexto, tienes que leer capítulos 9 y 10, se lo dejo de tarea, léalo y se va a dar cuenta lo siguiente, que no está hablando el ladrón del diablo, sino que el ladrón son los fariseos y su doctrina. Siguiente. Apocalipsis 3:20, otro versículo muy mal usado, muy mal interpretado, lo usan para bueno, cuando hacen llamados, ¿cierto? Y entonces cuando la gente viene a la iglesia dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Versículo usado para evangelizar. Déjame decirte, está hablando de una iglesia que era la iglesia de Jesús y habían sacado a Jesús de la iglesia. Lea el contexto. No está hablando de las personas que vienen al Señor, no. Y entonces Jesús quiere entrar a la iglesia y por eso dice, bueno, venga, yo estoy llamando, pero si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con ustedes y ustedes conmigo. Versículos totalmente fuera del contexto. Y creo que ahí llegamos, la siguiente, y ahí terminamos. Ahí terminamos. Así que ese es el tema de leer el contexto. Y vamos a ver otros ejemplos en la siguiente clase, ¿no? Donde vamos a ver ejemplos acerca de lo que su boca diga, eso se hace y todo este tema, pero lo veremos la próxima clase. Así que los invito a que preguntas, inquietudes, por favor vayan allí al Classroom, respondan el cuestionario que les dejamos. Tenemos las guías ahí para que esas guías las puedes bajar, las puedes archivar, las puedes imprimir y te van a servir para el estudio de las escrituras. Y también está el formulario para que de respuestas a las preguntas que hacemos allí, que es la evaluación para mirar cómo aplicas el OIA, oír, aplicar y aprender. Todo el OIA está ahí y está también enfocado en responder el cuestionario.
Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos en 8 días y que la mano del Señor esté con ustedes. Espero que hayan aprendido. Preguntas, por favor, todas las que quieran. Vamos a estar pendientes. Dios les guarde, Dios les bendiga.